1 y 2 de octubre de 1814. Las calles de Rancagua ardían bajo el implacable fuego de los realistas. Las casas, ya reducidas a escombros, se habían convertido en trincheras improvisadas, donde cada muro, cada rincón, era una línea de defensa, aunque débil y a punto de colapsar. Los soldados patriotas, desbordados y agotados, eran apenas sombras en medio de la espesa humareda que todo lo envolvía. Resistían lo imposible, aferrándose a un hilo de esperanza mientras la batalla se desataba con furia. O'Higgins, herido y sangrante, luchaba junto a su tropa, liderando con coraje en medio de una ofensiva feroz, imparable. Las municiones se agotaban rápidamente, los gritos de los civiles huían a lo lejos, y el aire, pesado y espeso, olía a pólvora, a madera quemada, a derrota inminente. La ciudad parecía sucumbir al peso de la tragedia, y con cada estallido, las esperanzas de la patria vieja se desvanecían lentamente. El cerco patriota en Rancagua finalmente cedió. Las tropas realistas, comandadas por Mariano Osorio, lograron romper las líneas de defensa de los patriotas. La ciudad, envuelta en llamas y polvo, se convirtió en un campo de derrota. O'Higgins, herido y agotado, logró escapar con lo que quedaba de su ejército. Hombres maltrechos, soldados lastimados, algunos apenas conscientes de la magnitud de la tragedia. Rumbo a Santiago, la marcha fue un éxodo silencioso, solo roto por el crujir de las botas sobre el terreno arenoso. La noticia de la derrota llegó rápidamente a la capital. Los primeros soldados heridos llegaron con los rayos de la mañana, con la mirada perdida, como si aún no comprendieran lo que acababa de ocurrir. Santiago, que había respirado un aire de esperanza, se sumió en el espanto. La ciudad tembló ante la noticia de la derrota. El regreso de los realistas parecía inminente. Las calles se llenaron de pánico. Las familias comenzaban a preparar su huida hacia Argentina. La cordillera de los Andes se convirtió en su único refugio, una travesía incierta y peligrosa. Las mulas eran cargadas con lo poco que quedaba. El pueblo, aterrorizado, no sabía si podría escapar a tiempo o si la furia de los españoles los alcanzaría. La huida se convirtió en un acto de supervivencia, y en ese momento el destino de la independencia parecía más lejano que nunca. A través de la cordillera, los patriotas marchaban, agotados pero decididos. El horizonte nevado era su único refugio, su única esperanza. La furia de los realistas los perseguía implacablemente, pero hacia Mendoza, más allá de las cumbres heladas, se abría un rayo de luz, un lugar donde la lucha por la independencia seguiría a pesar de todo. Los hombres y mujeres del exilio cruzaban las montañas, llevando consigo lo poco que quedaba de una patria herida. La travesía, dura y mortal, se convirtió en un símbolo de resistencia. Mendoza los esperaba con brazos abiertos, el último refugio de un sueño: teñir de libertad la tierra de Chile, aunque fuera desde el exilio. La patria no estaba perdida aún. Mendoza sería el faro de la libertad. En la otra banda los reciben con brazos abiertos, pero también con incertidumbre. San Martín, desde su despacho modesto, dibuja mapas y calcula distancias. Tiene una visión: liberar Chile y llegar hasta Perú. O'Higgins, derrotado pero no vencido, reorganiza lo que queda de sus tropas. La libertad no puede esperar y en un saludo de concordia, refrenda con el libertador argentino apostar hasta la vida por cortar las cadenas del yugo español que oprimen no solo a Chile, sino a toda América. Las cartas están sobre la mesa y echarán mano a la sangre, el sudor y las lágrimas por llevar a cabo su propósito. Cueste lo que cueste y no habrá nada que se los impida. Desde los valles de Mendoza, una nueva lucha comienza a germinar. La derrota de Rancagua no fue el final, fue el principio de una gesta sin precedentes. Desde la cordillera más alta del continente, los patriotas, heridos pero no quebrados, se levantan una vez más. Un sueño de independencia que renace con más fuerza que nunca, cuyo se convierte en un hervidero. En cada rincón, en cada taller improvisado, la esperanza se teje con esfuerzo y sacrificio. Criollos, pardos y también muchos mapuche, que ven en la libertad una oportunidad para soltarse de la opresión realista, se alistan para la gran cruzada. Las fábricas de pólvora brotan como setas, y los hombres, armados con el coraje, se entrenan bajo el sol ardiente. Pero no solo los hombres luchan. Las mujeres, fuertes y valientes, no solo cosen los uniformes que vestirá la tropa, también alimentan, cuidan y cuando es necesario empuñan las armas. No hay diferencia entre los que irán al frente y los que trabajan en silencio. Todos, sin excepción, ponen el corazón y el alma en una causa común. El cruce de los Andes ya no es solo una travesía de hombres y mulas, es la prueba del alma de un pueblo dispuesto a todo por la libertad. Cada uno, desde su lugar, se convierte en una pieza esencial de esta histórica lucha. La patria aún tiene vida. La libertad se hace realidad, con el sacrificio de todos.
Y así, en los valles de Mendoza, la independencia no solo se sueña, se construye. Cada ración, cada paso, cada movimiento es calculado al milímetro. Agua, charqui, pan seco, vino, todo debe estar listo. Nada puede quedar al azar. La travesía que aguarda a los patriotas es monumental. Más de 3 semanas de marcha sobre las cumbres más altas del continente. Cada detalle cuenta. Juan Gregorio de las Heras, con disciplina férrea, entrena a sus hombres. Cada tropa, cada división, sabe que su destino no depende solo de la valentía, sino de la preparación. En el corazón de los Andes, donde la vida es dura y la muerte acecha, cada movimiento, cada ración, cada minuto, importa. Mientras las Heras y sus oficiales entrenan a las tropas, otros se encargan de los suministros. La misión está clara: cruzar la cordillera, liberar Chile, continuar la lucha. Un paso en falso y todo puede desmoronarse. Pero nada los detiene. Algunos soldados ni siquiera saben leer. La mayoría, hombres humildes, campesinos y artesanos. Pero todos, sin excepción, comprenden que su causa es mayor que ellos. No luchan por riquezas ni por fama, sino por un ideal común, por un sueño que trasciende su propia existencia, la libertad de una nación y la esperanza de un futuro sin opresores. Mientras tanto, en la tienda de mando, los más grandes estrategas patriotas se reúnen en la quietud de la noche. San Martín, O'Higgins, Freire, Las Heras, Celada, Cabot y Lemos discuten las rutas que cada destacamento tomará. Cada uno tiene una misión precisa: dispersar a las fuerzas españolas, engañar al enemigo, desorientarlos. El plan es claro: un zarpazo, un golpe certero, que deje a los realistas desorientados y aturdidos. No hay margen para el error. El tiempo apremia, la montaña no perdona. Cada destacamento, cada ruta, cada movimiento debe ser perfecto. El futuro de la patria está en juego. La libertad será ganada o perdida en la cordillera. Solo hay un camino: la victoria o la muerte. Cada momento es precioso. Los días se alargan como si el tiempo mismo sintiera el peso de lo que está por venir. Los hombres saben que la travesía que les espera es más que una marcha. Es un cruce hacia lo desconocido, un desafío que pondrá a prueba no solo sus cuerpos, sino sus almas. Los últimos días son frenéticos. Se ensillan los caballos, se herran las mulas. Cada uno de estos animales será una pieza clave para lo que está por venir. Se cargan los víveres, se ajustan los equipos. Las mujeres, los niños también trabajan. No hay descanso, no hay pausa. Cada hombre, cada mujer, tiene en sus manos el destino de la patria. En la noche anterior a la partida, San Martín, rodeado de sus más cercanos, repasa cada detalle del plan. Junto a O'Higgins y los patriotas del Ejército Libertador, se han asegurado de que no quede espacio para el error. Las rutas, las divisiones, la estrategia, todo ha sido minuciosamente preparado. La decisión ha sido tomada. El cruce de los Andes comenzará al amanecer. La hora está llegando. Los hombres de la causa, ahora tan unidos como nunca, se preparan para enfrentar lo imposible. La libertad no se logra sin sacrificio, y la historia se escribe con sudor y sangre. La mayor gesta que conocen las luchas independentistas sudamericanas está por comenzar. No hay marcha atrás. El cruce de los Andes será la prueba definitiva de la voluntad patriota. El 12 de enero de 1817, a las 11:30 de la mañana, el silencio se rompe. Desde el campamento El Plumerillo, las columnas patriotas comienzan el cruce hacia lo desconocido. Miles de hombres, mulas y cañones se ponen en marcha. Juan Gregorio de las Heras, al mando de 1.700 hombres, se dirige hacia el paso de Uspallata. La travesía será larga, implacable, pero su destino está claro: atravesar los Andes y llegar al valle de Aconcagua, el primer paso de una hazaña que cambiará el rumbo de la historia. Pocos días después de Las Heras, y bajo el mando del general José de San Martín, la columna más grande de todas comienza su marcha hacia Chile. Junto a él, Bernardo O'Higgins y Miguel Estanislao Soler, líderes de una causa común. Los tres guían a más de 3.000 hombres, una fuerza dispuesta a enfrentar lo imposible. La misión es clara: cruzar el temido Paso de los Patos, una de las rutas más difíciles de la cordillera, y llegar a Santiago. Pero antes, la columna debe reunirse con Las Heras en el valle de Aconcagua. Allí, entre los picos helados, las fuerzas patriotas se encontrarán, unidas por un solo objetivo: desafiar a los realistas que siguen amenazando con sofocar la libertad. Cada paso es un desafío, cada amanecer un recordatorio del sacrificio. Los patriotas saben que no hay marcha atrás. En su marcha llevan no solo armas y suministros, sino el peso de la libertad misma. El sueño de un pueblo que busca la independencia, sin importar cuán alto sea el precio. El ejército de los Andes avanzaba lentamente, arrastrado por el peso de la historia y la desesperación. Las fuerzas patriotas, ya exhaustas, continuaban su marcha con la esperanza de la victoria, aún palpitando en sus corazones.
Pero la travesía no era solo un reto contra el enemigo. La lucha contra el clima era tan feroz como la batalla misma. Más de 1000 mulas murieron a lo largo del cruce, desnutridas y agotadas, sepultadas por la nieve. Pero lo más trágico fue la muerte de los soldados. Más de 300 hombres no cayeron por las balas enemigas, sino por la hipotermia, la desnutrición y el agotamiento extremo. En muchas ocasiones, los soldados cruzaban la cordillera conscientes de que su vida estaba en juego, pero seguían adelante, empujados por algo más grande. Era una guerra silenciosa contra la naturaleza misma. Cada paso era una victoria, aunque solo se ganara por sobrevivir un minuto más. Y sin embargo, la fuerza de voluntad seguía, impulsando a los patriotas a cruzar lo imposible. La cordillera parecía implacable, pero la esperanza de la independencia, como un faro en la oscuridad, nunca se apagó. Ya en los primeros días de febrero de 1817, las tropas patriotas, tras casi 3 semanas de un cruce implacable, comenzaban a divisar el final de las montañas. Tras días interminables de frío, sufrimiento y sacrificio, los hombres del ejército de los Andes veían por fin los primeros valles chilenos. Pero el camino no estaba terminado. Cruzaron lo imposible, pero ahora debía enfrentarse a lo que seguía: los realistas. El 2 de febrero de 1817, a las 3 de la mañana, el coronel Juan Gregorio de las Heras, con sus hombres agotados pero decididos, atravesó finalmente el paso de Uspallata, adentrándose en territorio chileno, por donde hoy se encuentra el Cristo Redentor de los Andes. El 4 de febrero, al caer la tarde, el batallón de Enrique Martínez, con 150 fusileros y 30 jinetes, se lanzó al ataque contra el puesto realista de Guardia Vieja. Fueron 90 hombres los que resistieron, pero no pudieron ante el poder patriota. El combate duró más de 1 hora y media. Sables y bayonetas chocaban en un duelo feroz. Al final, los patriotas lograron la victoria. 25 muertos del enemigo, 43 prisioneros y una cantidad de armas y víveres incautados. Pero más allá de los fusiles y la munición, este enfrentamiento significaba mucho más. Un paso definitivo para liberar a Chile. 8 de febrero de 1817. Tras casi un mes de marcha, el ejército patriota llega a su primer gran hito: Santa Rosa de los Andes. Las columnas, agotadas pero firmes, se reúnen en el valle de Aconcagua. San Martín, montado en su caballo, observa a su ejército. El cruce de estas montañas ha sido un triunfo, dice, mientras mira a sus hombres. En solo 20 días han logrado lo imposible. Las Heras y los suyos, tras cruzar Uspallata, pisan tierras chilenas, cumpliendo el plan de San Martín al pie de la letra. Ahora el objetivo sigue claro: romper las cadenas de la opresión y la tiranía. El enemigo, confiado, ríe y celebra en los salones del poder. Ignora por completo que, más allá de las luces, en la oscuridad de la noche, se teje su destino. Soberbios, creen que la guerra ha terminado, pero se equivocan. Mientras ellos se deleitan con su momentánea victoria, las tropas patriotas avanzan en silencio, decididas, hacia Santiago. El plan es claro: sorprender, golpear y liberar. Es el comienzo de la gran ofensiva, el primer paso hacia la libertad. El 12 de febrero de 1817, al norte de Santiago, en las lomas de Chacabuco, el destino de una patria se juega bajo el sol implacable del verano. El ejército libertador, dividido en 2 columnas, una al mando de Bernardo O'Higgins, la otra al de Estanislao Soler, se prepara para dar el golpe final al dominio realista. Aunque el plan era atacar de forma coordinada, la pasión de O'Higgins lo impulsó a adelantarse, lanzándose con todo contra el enemigo. El combate es feroz, el caos domina, pero la valentía de los soldados patriotas resiste el embate, y la llegada oportuna de Soler desde el flanco derecho inclina la balanza. Al final, la victoria es contundente: 500 realistas muertos, 600 prisioneros. Los patriotas pierden 130 hombres, pero ganan algo invaluable: la esperanza de un pueblo. Chacabuco no es solo una batalla ganada, es el primer paso firme hacia la independencia y un mensaje claro para toda América. La libertad se abre paso, incluso entre el humo y la sangre. Bernardo O'Higgins entra a Santiago como un héroe. Tras la victoria en Chacabuco, no hubo resistencia. La ciudad abre sus puertas y la libertad comienza a tomar forma. Se establece el gobierno provisional y O'Higgins asume como director supremo. La rueda de la historia ha girado, pero los héroes también cargan cicatrices. Más de 300 hombres murieron en el cruce, no por balas, sino por frío, hambre y agotamiento. Sus nombres quizás no estén en los libros, pero sus huellas siguen marcadas en la nieve. El cruce de los Andes no fue solo una campaña militar, fue un acto de fe, sacrificio y voluntad. Cruzaron no por gloria, sino por libertad, la de Chile y también de América. 1 y 2 de octubre de 1814.
Las calles de Rancagua ardían bajo el implacable fuego de los realistas. Las casas, ya reducidas a escombros, se habían convertido en trincheras improvisadas, donde cada muro, cada rincón, era una línea de defensa, aunque débil y a punto de colapsar. Los soldados patriotas, desbordados y agotados, eran apenas sombras en medio de la espesa humareda que todo lo envolvía. Resistían lo imposible, aferrándose a un hilo de esperanza mientras la batalla se desataba con furia. O'Higgins, herido y sangrante, luchaba junto a su tropa, liderando con coraje en medio de una ofensiva feroz, imparable. Las municiones se agotaban rápidamente, los gritos de los civiles huían a lo lejos, y el aire, pesado y espeso, olía a pólvora, a madera quemada, a derrota inminente. La ciudad parecía sucumbir al peso de la tragedia, y con cada estallido, las esperanzas de la patria vieja se desvanecían lentamente. El cerco patriota en Rancagua finalmente cedió. Las tropas realistas, comandadas por Mariano Osorio, lograron romper las líneas de defensa de los patriotas. La ciudad, envuelta en llamas y polvo, se convirtió en un campo de derrota. O'Higgins, herido y agotado, logró escapar con lo que quedaba de su ejército. Hombres maltrechos, soldados lastimados, algunos apenas conscientes de la magnitud de la tragedia. Rumbo a Santiago, la marcha fue un éxodo silencioso, solo roto por el crujir de las botas sobre el terreno arenoso. La noticia de la derrota llegó rápidamente a la capital. Los primeros soldados heridos llegaron con los rayos de la mañana, con la mirada perdida, como si aún no comprendieran lo que acababa de ocurrir. Santiago, que había respirado un aire de esperanza, se sumió en el espanto. La ciudad tembló ante la noticia de la derrota. El regreso de los realistas parecía inminente. Las calles se llenaron de pánico. Las familias comenzaban a preparar su huida hacia Argentina. La cordillera de los Andes se convirtió en su único refugio, una travesía incierta y peligrosa. Las mulas eran cargadas con lo poco que quedaba. El pueblo, aterrorizado, no sabía si podría escapar a tiempo o si la furia de los españoles los alcanzaría. La huida se convirtió en un acto de supervivencia, y en ese momento el destino de la independencia parecía más lejano que nunca. A través de la cordillera, los patriotas marchaban, agotados pero decididos. El horizonte nevado era su único refugio, su única esperanza. La furia de los realistas los perseguía implacablemente, pero hacia Mendoza, más allá de las cumbres heladas, se abría un rayo de luz, un lugar donde la lucha por la independencia seguiría, a pesar de todo. Los hombres y mujeres del exilio cruzaban las montañas, llevando consigo lo poco que quedaba de una patria herida. La travesía, dura y mortal, se convirtió en un símbolo de resistencia. Mendoza los esperaba con brazos abiertos, el último refugio de un sueño: teñir de libertad la tierra de Chile, aunque fuera desde el exilio. La patria no estaba perdida aún. Mendoza sería el faro de la libertad. En la otra banda los reciben con brazos abiertos, pero también con incertidumbre. San Martín, desde su despacho modesto, dibuja mapas y calcula distancias. Tiene una visión: liberar Chile y llegar hasta Perú. O'Higgins, derrotado pero no vencido, reorganiza lo que queda de sus tropas. La libertad no puede esperar y en un saludo de concordia, refrenda con el libertador argentino apostar hasta la vida por cortar las cadenas del yugo español que oprimen no solo a Chile, sino a toda América. Las cartas están sobre la mesa y echarán mano a la sangre, el sudor y las lágrimas por llevar a cabo su propósito. Cueste lo que cueste y no habrá nada que se los impida. Desde los valles de Mendoza, una nueva lucha comienza a germinar. La derrota de Rancagua no fue el final, fue el principio de una gesta sin precedentes. Desde la cordillera más alta del continente, los patriotas, heridos pero no quebrados, se levantan una vez más. Un sueño de independencia que renace con más fuerza que nunca, cuyo se convierte en un hervidero. En cada rincón, en cada taller improvisado, la esperanza se teje con esfuerzo y sacrificio. Criollos, pardos y también muchos mapuche, que ven en la libertad una oportunidad para soltarse de la opresión realista, se alistan para la gran cruzada. Las fábricas de pólvora brotan como setas, y los hombres, armados con el coraje, se entrenan bajo el sol ardiente. Pero no solo los hombres luchan. Las mujeres, fuertes y valientes, no solo cosen los uniformes que vestirá la tropa, también alimentan, cuidan y cuando es necesario empuñan las armas. No hay diferencia entre los que irán al frente y los que trabajan en silencio. Todos, sin excepción, ponen el corazón y el alma en una causa común. El cruce de los Andes ya no es solo una travesía de hombres y mulas, es la prueba del alma de un pueblo dispuesto a todo por la libertad. Cada uno, desde su lugar, se convierte en una pieza esencial de esta histórica lucha. La patria aún tiene vida. La libertad se hace realidad, con el sacrificio de todos.
Y así, en los valles de Mendoza, la independencia no solo se sueña, se construye. Cada ración, cada paso, cada movimiento es calculado al milímetro. Agua, charqui, pan seco, vino, todo debe estar listo. Nada puede quedar al azar. La travesía que aguarda a los patriotas es monumental. Más de 3 semanas de marcha sobre las cumbres más altas del continente. Cada detalle cuenta. Juan Gregorio de las Heras, con disciplina férrea, entrena a sus hombres. Cada tropa, cada división, sabe que su destino no depende solo de la valentía, sino de la preparación. En el corazón de los Andes, donde la vida es dura y la muerte acecha, cada movimiento, cada ración, cada minuto, importa. Mientras las Heras y sus oficiales entrenan a las tropas, otros se encargan de los suministros. La misión está clara: cruzar la cordillera, liberar Chile, continuar la lucha. Un paso en falso y todo puede desmoronarse. Pero nada los detiene. Algunos soldados ni siquiera saben leer. La mayoría, hombres humildes, campesinos y artesanos. Pero todos, sin excepción, comprenden que su causa es mayor que ellos. No luchan por riquezas ni por fama, sino por un ideal común, por un sueño que trasciende su propia existencia, la libertad de una nación y la esperanza de un futuro sin opresores. Mientras tanto, en la tienda de mando, los más grandes estrategas patriotas se reúnen en la quietud de la noche. San Martín, O'Higgins, Freire, Las Heras, Celada, Cabot y Lemos discuten las rutas que cada destacamento tomará. Cada uno tiene una misión precisa: dispersar a las fuerzas españolas, engañar al enemigo, desorientarlos. El plan es claro: un zarpazo, un golpe certero, que deje a los realistas desorientados y aturdidos. No hay margen para el error. El tiempo apremia, la montaña no perdona. Cada destacamento, cada ruta, cada movimiento debe ser perfecto. El futuro de la patria está en juego. La libertad será ganada o perdida en la cordillera. Solo hay un camino: la victoria o la muerte. Cada momento es precioso. Los días se alargan como si el tiempo mismo sintiera el peso de lo que está por venir. Los hombres saben que la travesía que les espera es más que una marcha. Es un cruce hacia lo desconocido, un desafío que pondrá a prueba no solo sus cuerpos, sino sus almas. Los últimos días son frenéticos. Se ensillan los caballos, se herran las mulas. Cada uno de estos animales será una pieza clave para lo que está por venir. Se cargan los víveres, se ajustan los equipos. Las mujeres, los niños también trabajan. No hay descanso, no hay pausa. Cada hombre, cada mujer, tiene en sus manos el destino de la patria. En la noche anterior a la partida, San Martín, rodeado de sus más cercanos, repasa cada detalle del plan. Junto a O'Higgins y los patriotas del Ejército Libertador, se han asegurado de que no quede espacio para el error. Las rutas, las divisiones, la estrategia, todo ha sido minuciosamente preparado. La decisión ha sido tomada. El cruce de los Andes comenzará al amanecer. La hora está llegando. Los hombres de la causa, ahora tan unidos como nunca, se preparan para enfrentar lo imposible. La libertad no se logra sin sacrificio, y la historia se escribe con sudor y sangre. La mayor gesta que conocen las luchas independentistas sudamericanas está por comenzar. No hay marcha atrás. El cruce de los Andes será la prueba definitiva de la voluntad patriota. El 12 de enero de 1817, a las 11:30 de la mañana, el silencio se rompe. Desde el campamento El Plumerillo, las columnas patriotas comienzan el cruce hacia lo desconocido. Miles de hombres, mulas y cañones se ponen en marcha. Juan Gregorio de las Heras, al mando de 1.700 hombres, se dirige hacia el paso de Uspallata. La travesía será larga, implacable, pero su destino está claro: atravesar los Andes y llegar al valle de Aconcagua, el primer paso de una hazaña que cambiará el rumbo de la historia. Pocos días después de Las Heras, y bajo el mando del general José de San Martín, la columna más grande de todas comienza su marcha hacia Chile. Junto a él, Bernardo O'Higgins y Miguel Estanislao Soler, líderes de una causa común. Los tres guían a más de 3.000 hombres, una fuerza dispuesta a enfrentar lo imposible. La misión es clara: cruzar el temido Paso de los Patos, una de las rutas más difíciles de la cordillera, y llegar a Santiago. Pero antes, la columna debe reunirse con Las Heras en el valle de Aconcagua. Allí, entre los picos helados, las fuerzas patriotas se encontrarán, unidas por un solo objetivo: desafiar a los realistas que siguen amenazando con sofocar la libertad. Cada paso es un desafío, cada amanecer un recordatorio del sacrificio. Los patriotas saben que no hay marcha atrás. En su marcha llevan no solo armas y suministros, sino el peso de la libertad misma. El sueño de un pueblo que busca la independencia, sin importar cuán alto sea el precio. El ejército de los Andes avanzaba lentamente, arrastrado por el peso de la historia y la desesperación. Las fuerzas patriotas, ya exhaustas, continuaban su marcha con la esperanza de la victoria, aún palpitando en sus corazones.
Pero la travesía no era solo un reto contra el enemigo. La lucha contra el clima era tan feroz como la batalla misma. Más de 1000 mulas murieron a lo largo del cruce, desnutridas y agotadas, sepultadas por la nieve. Pero lo más trágico fue la muerte de los soldados. Más de 300 hombres no cayeron por las balas enemigas, sino por la hipotermia, la desnutrición y el agotamiento extremo. En muchas ocasiones, los soldados cruzaban la cordillera conscientes de que su vida estaba en juego, pero seguían adelante, empujados por algo más grande. Era una guerra silenciosa contra la naturaleza misma. Cada paso era una victoria, aunque solo se ganara por sobrevivir un minuto más. Y sin embargo, la fuerza de voluntad seguía, impulsando a los patriotas a cruzar lo imposible. La cordillera parecía implacable, pero la esperanza de la independencia, como un faro en la oscuridad, nunca se apagó. Ya en los primeros días de febrero de 1817, las tropas patriotas, tras casi 3 semanas de un cruce implacable, comenzaban a divisar el final de las montañas. Tras días interminables de frío, sufrimiento y sacrificio, los hombres del ejército de los Andes veían por fin los primeros valles chilenos. Pero el camino no estaba terminado. Cruzaron lo imposible, pero ahora debía enfrentarse a lo que seguía: los realistas. El 2 de febrero de 1817, a las 3 de la mañana, el coronel Juan Gregorio de las Heras, con sus hombres agotados pero decididos, atravesó finalmente el paso de Uspallata, adentrándose en territorio chileno, por donde hoy se encuentra el Cristo Redentor de los Andes. El 4 de febrero, al caer la tarde, el batallón de Enrique Martínez, con 150 fusileros y 30 jinetes, se lanzó al ataque contra el puesto realista de Guardia Vieja. Fueron 90 hombres los que resistieron, pero no pudieron ante el poder patriota. El combate duró más de 1 hora y media. Sables y bayonetas chocaban en un duelo feroz. Al final, los patriotas lograron la victoria. 25 muertos del enemigo, 43 prisioneros y una cantidad de armas y víveres incautados. Pero más allá de los fusiles y la munición, este enfrentamiento significaba mucho más. Un paso definitivo para liberar a Chile. 8 de febrero de 1817. Tras casi un mes de marcha, el ejército patriota llega a su primer gran hito: Santa Rosa de los Andes. Las columnas, agotadas pero firmes, se reúnen en el valle de Aconcagua. San Martín, montado en su caballo, observa a su ejército. El cruce de estas montañas ha sido un triunfo, dice, mientras mira a sus hombres. En solo 20 días han logrado lo imposible. Las Heras y los suyos, tras cruzar Uspallata, pisan tierras chilenas, cumpliendo el plan de San Martín al pie de la letra. Ahora el objetivo sigue claro: romper las cadenas de la opresión y la tiranía. El enemigo, confiado, ríe y celebra en los salones del poder. Ignora por completo que, más allá de las luces, en la oscuridad de la noche, se teje su destino. Soberbios, creen que la guerra ha terminado, pero se equivocan. Mientras ellos se deleitan con su momentánea victoria, las tropas patriotas avanzan en silencio, decididas, hacia Santiago. El plan es claro: sorprender, golpear y liberar. Es el comienzo de la gran ofensiva, el primer paso hacia la libertad. El 12 de febrero de 1817, al norte de Santiago, en las lomas de Chacabuco, el destino de una patria se juega bajo el sol implacable del verano. El ejército libertador, dividido en 2 columnas, una al mando de Bernardo O'Higgins, la otra al de Estanislao Soler, se prepara para dar el golpe final al dominio realista. Aunque el plan era atacar de forma coordinada, la pasión de O'Higgins lo impulsó a adelantarse, lanzándose con todo contra el enemigo. El combate es feroz, el caos domina, pero la valentía de los soldados patriotas resiste el embate, y la llegada oportuna de Soler desde el flanco derecho inclina la balanza. Al final, la victoria es contundente: 500 realistas muertos, 600 prisioneros. Los patriotas pierden 130 hombres, pero ganan algo invaluable: la esperanza de un pueblo. Chacabuco no es solo una batalla ganada, es el primer paso firme hacia la independencia y un mensaje claro para toda América. La libertad se abre paso, incluso entre el humo y la sangre. Bernardo O'Higgins entra a Santiago como un héroe. Tras la victoria en Chacabuco, no hubo resistencia. La ciudad abre sus puertas y la libertad comienza a tomar forma. Se establece el gobierno provisional y O'Higgins asume como director supremo. La rueda de la historia ha girado, pero los héroes también cargan cicatrices. Más de 300 hombres murieron en el cruce, no por balas, sino por frío, hambre y agotamiento. Sus nombres quizás no estén en los libros, pero sus huellas siguen marcadas en la nieve. El cruce de los Andes no fue solo una campaña militar, fue un acto de fe, sacrificio y voluntad. Cruzaron no por gloria, sino por libertad, la de Chile y también de América.